Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder disertar nuestra primer cápsula informativa de la materia Derecho Internacional Público. Y para ello vamos a establecer, pues, que el derecho internacional público es aquella forma de reconocimiento que emana de una rama del derecho, que si bien es cierto, se ocupa de todas aquellas relaciones que se dan entre los estados, pero hablando como países y los demás sujetos de derecho internacional. Cuando hablamos del derecho internacional público dentro de su marco jurídico, vemos que es aquel que se rige a través de la comunidad internacional, de manera que tiene como objeto primario, pues, garantizar la paz, ¿no? Es decir, eliminar todos aquellos conflictos de guerra y por ello fungir como un ente mediador para buscar las resoluciones a los conflictos que también pudieran en un momento dado surgir entre estos estados parte. Por ello se dice que la perspectiva fundamental distingue al derecho internacional público del derecho internacional privado, porque, como vuelvo a repetir, el derecho internacional público se encarga de mediar jurídicamente entre las entidades soberanas. Cuando nosotros también estamos hablando del derecho internacional público, es importante retomar sus antecedentes históricos, por lo que vemos que desde tiempos ancestrales, pues, ha existido, ¿no? La guerra a través tanto entre las naciones como también entre las civilizaciones humanas. Y esto es por buscar la lucha para poder controlar los recursos o también por poder expandir sus culturas, sus religiones, su dominio, sus territorios, ¿no? Y en eso, bueno, la mayor parte de los conflictos históricos, pues obviamente se crea algún tipo de orden, aunque sea mínimo, pero en materia legal. En ese mismo sentido, bueno, para poder dirimir los conflictos, pues se ponderaba o se utilizaba la costumbre. Y esto era la forma en que regían las conductas normales al momento de que existiera algún enfrentamiento y también aquellas que pudieran establecer como puntos medios para que no se acatara ni tampoco se perjudicara de una manera mucho más amplia a alguna o a otra civilización. Entonces era como un punto medio para luego entonces pues dirimir este conflicto. Cuando hablamos también de uno de los tratados más antiguos de este tipo, proviene propiamente a través de la antigüedad mesopotámica, en donde involucraba a las ciudades caldeas de Lagash y de Uma hacia el año 3200 a.C. Y este tratado, bueno, pues había permitido fijar las fronteras que tendrían estos territorios en una cuestión de guerra. También vemos que cuando nosotros hacemos referencia al derecho internacional público, se puede también encontrar definido como este conjunto de normas jurídicas que, como ya dijimos, ¿no? Regula las relaciones entre el derecho internacional público y por ello encuentra también uno de sus antecedentes remotos en el latín ius gentium. ¿Por qué? Porque esta denominación hace alusión a un sistema jurídico especial que regía propiamente las relaciones entre los ciudadanos romanos y también los que se denominaban bárbaros. Esto era propiamente en aquellos pueblos que no se encontraban bajo el dominio de Roma. Por ello se dice que el derecho internacional público es este sistema jurídico que se diferencia de los sistemas jurídicos nacionales de los estados que integran a la comunidad internacional, debido a que no cuentan con órganos especializados que se encarguen de crear sus normas, ni tampoco de aplicar de manera inexorable las sanciones, ¿no? Que pudieran aplicarse a los que transgredían la norma. Por ello, ambos sistemas jurídicos se diferencian entre sí debido a que los sujetos que son titulares de derechos y obligaciones previstos dentro de sus normas, pues obviamente son distintos. En tanto que cuando hablamos de un sistema jurídico nacional, pues vemos que son sujetos de derechos y obligaciones los individuos particulares que se encuentran dentro de un territorio de un Estado. Por ello, en el derecho internacional público, en principio, vemos que solo pueden ser sujetos de derechos y obligaciones los estados y los organismos internacionales, ¿no? Sin embargo, bueno, ya sabemos que existen casos excepcionales en donde también pues pueden entrar las personas privadas como objeto de sanciones del derecho internacional público, ¿no? Esto es cuando las personas dañan de manera significativa los bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional público. Así pues, el derecho internacional público se divide básicamente en derecho de paz y en derecho de guerra. Cuando nosotros hablamos del derecho de paz, vemos que se encuentran todas aquellas relaciones entre los sujetos de derecho internacional público en donde no se hace uso de las Fuerzas Armadas, en tanto que el derecho de guerra se integra por las reglas de derecho internacional público que regulan el estado de guerra para las personas que se encuentran en territorio de guerra.
Estas últimas reglas pues no tienen por objeto promover las guerras, no, sino que más bien tratan de limitar los efectos negativos que puedan suscitarse para mantener el sufrimiento humano, que en este caso pudiera ocasionar, ¿no? Algún menor grado posible. Por ello, el derecho de guerra es así también entendido como el derecho humanitario. El derecho internacional público también se divide en derecho universal y en derecho regional. Cuando hablamos del derecho universal se integra por las normas que son válidas en todas las regiones del planeta, en tanto que el derecho regional se forma por las normas que solamente van a tener validez en una determinada región del mundo. También hablamos de un derecho internacional público que se debe diferenciar del derecho internacional privado porque este es una rama de los sistemas jurídicos nacionales que contiene normas para poder determinar en casos de conflictos de leyes que surjan por la nacionalidad de los sujetos que intervienen en esta relación o también por el territorio donde los mismos pudieran en un momento dado actuar y se pueda determinar qué sistema jurídico nacional pues es el que deba regular determinadas situaciones, ¿no? Vemos pues apreciables alumnas y alumnos qué tan importante es que nosotros conozcamos, ¿no? El derecho internacional público, cuándo se va a utilizar, hasta dónde va a tener este campo de atención y también de aplicación y todos aquellos elementos que en un momento dado pues pudieran delimitarlo, ¿no? También es importante que nosotros reconozcamos que el derecho internacional público propiamente dicho existe desde el siglo XVII. Esto es más o menos durante la época en que surgieron los estados nacionales como forma de organización política. El primer tratado internacional de derecho internacional público en donde se reconoció expresamente la soberanía de los estados fue el Tratado de Paz de Westfalia de 1648. Y con este documento, pues nació el derecho internacional clásico. Este, pues regulaba solamente las relaciones entre las potencias europeas. Los principios del derecho internacional clásico fueron la soberanía absoluta y el derecho a la guerra, ¿no? Es el jus ad bellum. Durante la Primera Guerra Mundial se hizo manifiesto con las armas modernas del derecho de guerra que resultaba muy peligroso para el futuro de la humanidad, por lo que se comienza a cuestionar si la guerra debería ser considerada como un medio legítimo dentro de una política y por tanto pues la búsqueda de la tan anhelada paz social, en donde como ya dijimos empiezan a regular todos estos fines que persigue luego entonces el derecho internacional público. Vemos pues apreciables alumnos que estos y otros temas son los que vamos a continuar analizando tanto dentro de nuestras cápsulas informativas como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente día. Hasta luego.